Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. La solidaridad sigue al orden del día, a la orden del día. La República de Cuba requiere de la solidaridad de todos los latinoamericanos y específicamente de nosotros, los caleños, los vallecaucanos y los colombianos. La República de Cuba, su pueblo, su gobierno han sido siempre solidarios con todos los latinoamericanos, promoviendo brigadas de salud, promoviendo diferentes acciones de ayuda a los pueblos y también brindándoles educación gratuita a miles y miles de latinoamericanos. Y precisamente hoy tenemos como invitado a un ejemplo de esa solidaridad de los cubanos, un bogotano, un colombiano que realizó todos sus estudios de pregrado y de posgrado en la República de Cuba y con quien vamos a dialogar sobre su experiencia y también sobre los gestos de solidaridad que los colombianos podemos tener con el pueblo cubano. Nuestro invitado es Julián Andrés Gutiérrez. Él es psicólogo de la Universidad de La Habana y magíster en estudios sociales y políticos de la misma universidad. También laboró durante varios años en diferentes instituciones cubanas y perteneció al movimiento juvenil martiano. Muy buenas tardes, Julián, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Luis Alfonso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que ven Pacífico Noticias y el Canal C. Coméntenos inicialmente, Julián, acerca de lo que usted conoce en relación con las áreas de Cuba afectadas por el huracán Irma. Bueno, el huracán, y lo dialogamos anteriormente, tuvo un problema. Inicialmente ya salían de un huracán anteriormente en Baracoa, Laic, y ya había tenido bastantes afectaciones. La Villa Primada de Cuba estaba levantándose, estaba reestructurándose cuando ya vino este huracán, que pasó por todo el litoral norte de Cuba, llevando afecciones a toda la parte norte, a todo ese territorio, y destruyendo viviendas, destruyendo toda la parte del territorio, acabando con, de todo tipo de destrozos, y ahora necesita el pueblo de Cuba la solidaridad, no solo de los colombianos, sino de todos los pueblos en Latinoamérica, de manera de aporte, incluso de nuestra moral desde aquí, ¿no? Nos comentaba usted también, extra micrófono, que anteriormente con el huracán Ike se había presentado una situación parecida, obviamente no tan dramática como la de hoy. No, fue dramática que fue en el territorio de Baracoa, en el lugar de Guantánamo. Baracoa, como decía anteriormente, la villa primada de Cuba, la primera villa, la villa fundacional que se hizo en Cuba, y se estaba levantando todas las autoridades, están en la reconstrucción. Su presidente en ese entonces, Raúl Castro, hizo la visita a todas las autoridades y están en proceso de reconstrucción de Baracoa. Cuando no se terminan de reponer, ya viene otro huracán. Usted que estuvo pues varios años en la República de Cuba, coméntenos por favor acerca de la reacción del pueblo cubano en relación con este tipo de acontecimientos. En nuestro país regularmente ocurre que frente a tragedias, a desastres naturales, la reacción es muy lenta y tiene que la gente reclamar y protestar. Hemos visto una reacción distinta en Cuba, el pueblo muy unido con su gobierno, procurando soluciones inmediatas, ¿no? Sí, Luis Alfonso, es importante primero precisar que Cuba tiene un sistema de defensa civil articulado para todo este tipo de alarmas. Tienen un Consejo de Defensa Municipal, un Consejo de Defensa Regional y un Consejo de Defensa Nacional, con el cual actúan inmediatamente ante cualquier catástrofe, cualquier alerta ciclónica. Y aparte un equipo de meteorología importante, el cual ya está alertando y ya se están dando a través de la prensa nacional, a través de los medios de comunicación, alertas y organización del pueblo. Se hacen alertas ciclónicas por los cuales de inmediatamente se albergan las personas. Hay un dato importante, y que eso no se reprodujo en los medios latinoamericanos o en los propios medios que reproducen las noticias, que se observaba más la preparación que se hacía en Miami, pero que no necesariamente incluso se mostró que pasó en Antigua y Barbuda. El 80% de su población fue devastada no de la población, sino de los bienes materiales de Antigua y Barbuda. También la isla de Guadalupe, también otro tipo de islas que fueron destrozadas, y no hay una réplica de ello. ¿Por qué no hay una réplica de ello? Pero donde yo quería ir es que situaciones específicas como retirar los delfines y otras especies de lugares en Cuba fueron preservados
además de la preservación de las vidas humanas importantes, y eso dice mucho del carácter de la organización que tiene Cuba, poder preservar todas las especies animales, poder preservar la propia sociedad, las propias personas, y también los bienes materiales para reducir los daños, pues es importante y nos da una lección de cómo organizarnos a través de defensa civil, a través de los consejos regionales y a través de todas las autoridades, que es un sistema organizado de gobierno, el cual debemos aprender, ¿no? Se calcula que más de 1 millón de personas fueron protegidas en el marco de esta labor de prevención. Absolutamente, 1 millón de personas, y que de los 11 millones de habitantes, conseguir un albergue para 1 millón de personas, estamos hablando... Casi el 10% de la absolutamente, población. estamos hablando de albergues con todas las necesidades cubiertas para los habitantes y para todas las personas que tenían que buscar un refugio sin importar la distancia que estuvieran, porque en Cuba hay muchos territorios rurales. Todos comprendemos o nos imaginamos Cuba como una zona solo de playa, pero hay territorios rurales y también varios lugares altos, los cuales trataron de resguardar a todas las personas, o la resguardaron, y solo hubo 10 pérdidas humanas por cuestiones de negligencia en muchos casos de algunas de las personas, que a veces no se alinean con las indicaciones que da. Siempre hay una que otra persona imprudente. Fueron 10 lastimosamente, 3 de ellas por una cuestión absurda, que se le cayó encima de un autobús una parte de concreto y fallecieron, y otras después de salir de las alertas que se dicen de no salir, no tomar cables, no mojarse, lo hacían y pues perdieron la vida lastimosamente. Pero realmente se minimizó la cantidad previsible de víctimas fatales. Absolutamente, definitivamente. O sea, la previsión que se hizo, el trabajo que se hace en los distintos sistemas de defensa, pues llevaron consigo a que se pudieran salvaguardar tantas vidas humanas, y que incluso bienes materiales, y vuelvo y repito, importante, tanta fauna y flora que hay. Exactamente, pudimos ver algunas fotografías en las que se revelaba cómo estaban protegiendo diferentes especies marinas. Pero esto obviamente está en correspondencia con una estructura del Estado, con una cultura también de la prevención que ya está enraizada en la comunidad y en las políticas públicas, ¿no? Por supuesto, una cultura de los propios habitantes también, de responder ante estos eventos de manera espontánea, que es lo más importante. Y todo tiene que ver con eso, con la preparación política, con la cultura que tiene cada uno de los habitantes, que ya hacen de estos eventos una labor cotidiana, y por tanto, pues se crean estas dinámicas en las cuales se salvaguarda todo lo que debe ser salvaguardado. Pero de todas maneras, Julián, el pueblo de Cuba, su gobierno, sus instituciones requieren de nuestra solidaridad. ¿Qué podemos hacer desde Colombia para ayudar al hermano pueblo cubano? Bueno, hay varias maneras en que podemos ayudar al pueblo cubano. La primera, se ha habilitado una cuenta, la cual después la haremos llegar al canal C para que se pueda mostrar en dónde se pueden hacer depósitos para ayudar al pueblo cubano. En otro también, tratar de reunir algunos bienes materiales, y en este caso puede ser ropa, pueden ser algunos alimentos no perecederos, para poder hacerlos llegar para ello. Y también es importante, aunque no lo crean necesario, la ayuda moral a cada uno de los habitantes, quien tenga un contacto en Cuba, o la manera de mostrar, de decir y de apoyar, darles ánimo, no replicando las fotos propias del desastre que puede generar angustia, sino replicando y mostrando los bienes, lo que nos ha hecho Cuba, lo que su solidaridad nos ha iluminado, y cómo podemos aportarle a ella de alguna manera, diciendo gracias Cuba, estamos con ustedes, y todos podemos seguir creciendo y levantándose con Cuba. Como decía Martí, quien se levanta con Cuba se levanta para todos los tiempos. Y Cuba siempre, como lo hemos dicho, lo hemos reiterado, siempre ha sido solidaria con el pueblo latinoamericano. Y usted es expresión de ello. Coméntenos, Julián, cómo fue su experiencia, cómo llegó a La Habana a estudiar y cómo se hizo becario para realizar su carrera de pregrado de psicólogo y también su magíster en ciencias políticas. Claro, bueno, no me quería quedar con algo que decía anteriormente, la solidaridad de Cuba, y no se nos puede olvidar, nosotros tenemos a veces mala memoria, sencillamente cómo Cuba fue trascendental en este proceso de paz que aún se implementa, y cómo también ha sido fundamental. Ahora que vino la visita del Papa, ¿no recuerdan la visita que tuvo en La Habana con el patriarca Kirill, el patriarca jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa? Por tanto, Cuba ha sido el epicentro del encuentro entre dos culturas, dos religiones, el encuentro también de la paz, y el encuentro siempre para tratar de lograr grandes emprendimientos. Yo llegué a Cuba por una beca del ICETEX, de manera espontánea me presenté,
llegué, comencé a estudiar psicología y gracias a mi estudio de psicología, pues al esforzado estudio, luego fui acreedor a una beca de maestría de estudios políticos y sociales, la cual culminé y luego me sumé a trabajar dentro de Cuba en una organización juvenil y en algunas instituciones, tratando de aportar y devolver de alguna manera todo lo que Cuba me ha aportado, porque en Colombia no tenía posibilidad ninguna de poder estudiar. O sea, yo accedí a la educación superior gracias a la mano que extendió el gobierno cubano, que a través de las becas que ofrecía o que le otorgó el gobierno colombiano, pues canalizadas a través del ICETEX, pude haber llegado a la educación superior. Hay muchas personas en nuestro país que todavía no creen eso o creen que se requiere de alguna influencia, de alguna adscripción política para acceder a esas becas, pero la verdad es que el pueblo cubano y el gobierno cubano específicamente pues tiene como política que en su país se puedan educar gratis muchísimos latinoamericanos, inclusive personas de otros continentes, solo por el gesto de la solidaridad y de considerar que la educación es un bien altruista que no debe tener costos. Yo quiero hacer énfasis sobre eso. Es muy curioso porque lo primero que le preguntan a uno cuando va a Cuba es ¿de qué partido es? ¿Es del Partido Comunista? ¿Tiene algún amigo de un grupo de solidaridad? Y no, yo soy un joven de una localidad que se llama Ciudad Bolívar, un territorio desfavorecido de Bogotá, un territorio sumamente complicado. Al sur de Bogotá. Al sur de Bogotá, y que lidera un proceso social, como todos los jóvenes, que los que no estuvimos en la droga tratamos de estar ayudando a nuestros amigos. Y quise acceder a la educación superior, no pude hacerlo, traté de hacerlo en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica, pero luego traté de aplicar para una beca al ICETEX y lo hice, una convocatoria del gobierno cubano, que se le dio al gobierno colombiano, como decía anteriormente, una serie de becas y pude acceder a la beca. Primero era Ingeniería de Alimentos y en Cuba luego realicé un cambio para estudiar Psicología, sin tener y sin interceder ningún amigo político, ni tampoco sin pasar tráfico de influencias como ocurre en nuestro país. Sin ser exacto, de una manera espontánea, y de la manera propia y espontánea también me sumé, fui acreedor de una propia maestría y también trabajé con las instituciones cubanas sin ningún problema alguno, sin tener ninguna adscripción política. Ahora mismo me preguntan de qué partido usted le es, y aquí lo digo ante las cámaras y ante toda la comunidad de C, del canal C, a ningún partido. Soy amante de la solidaridad, de todo lo que Cuba puede darme y de todo lo que yo pueda hacer con esa formación. Veíamos ahora el número de una de las cuentas de ahorros que está promoviendo un comité de solidaridad a nivel nacional, que es importante que la comunidad la tenga en cuenta, es esta en el BBVA, para la solidaridad de quienes quieran pues expresar ese gesto de ayuda con el pueblo cubano. ¿Qué anécdotas recuerda Julián de su relación con otros estudiantes colombianos, que han sido muchísimos, se cuentan por miles ya? Pues bastantes, y no podemos olvidar también los que van a llegar. Ya llega un grupo de 100, lo cual el gobierno de Cuba aprobó para luego del postconflicto. En el marco del proceso de paz. En el marco del postconflicto, en donde algunas víctimas y también exguerrilleros pudieran vincularse a estudiar medicina para aportar a la necesidad de médicos que tenemos en nuestro país. Y yo quiero recordar aquí algo muy importante con relación a Cuba y con relación a Colombia y con relación a la solidaridad. Decimos que los hombres van en dos bandos, invoco de nuevo a José Martí, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Definitivamente debemos identificar quiénes son los que aman y fundan y quiénes son los que odian y deshacen. No es una cuestión que específica de decir quién lo hace, quién no. Yo dejo la reflexión desde la propia consigna. Yo creo que son los más que aman y fundan. En este caso podemos ver en el pueblo cubano y en el pueblo colombiano los que tratan de hacer por la paz, los que tratan de hacer por la reconstrucción, los que tratan de hacer por el país, los que tratan de unir y no desunir. Y esa es la mayor consigna. Y en el tema de Colombia, de los colombianos en Cuba, formidable. O sea, ya nos reconocen primero por la propia educación. Es muy curioso porque dicen él es colombiano porque decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y es algo muy curioso. Nos identifican por eso en otros lugares y estamos perdiendo esa propia cultura en nuestro propio país. Y es bueno rescatarlo porque esos propios modales tan pequeños, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el cómo está, el darle una mano, el levantarnos en un bus, en un ómnibus, allá le decimos una guagua, era algo que nos caracterizaba como colombianos. Y el propio también, el jolgorio, nuestra propia alegría, que se parece mucho a la idiosincrasia, la del Caribe, sobre Santiago de Cuba, sobre la parte norte, es muy parecida a la de los cubanos. Por tanto, nos identificábamos y teníamos un amalgamiento, inmediatamente hacíamos una simbiosis, nos integrábamos de una manera genial
Y es por eso que muchos podíamos estar muy cerca de varias personas, de varios amigos, de compartir en sus casas, y definitivamente la familiaridad, como nosotros la tenemos aquí, es igual que los cubanos, y por tanto esta necesidad de ayudar, por tanto esta necesidad de hacer algo por el pueblo cubano, la necesidad de extender nuestra mano, como lo ha hecho el pueblo cubano y como nosotros los colombianos estamos acostumbrados a hacerlo también en nuestras propias desgracias. Finalmente, Julián, usted también ha sido invitado para que esta noche participe en lo que se denomina la Cátedra Fidel, en la Casa de Derechos Humanos, que queda en el centro de la ciudad, en la calle Novena 669, con entrada libre para todos aquellos que quieran asistir. Coméntenos brevemente acerca de esta actividad. Sí, es gratificante. También estoy en Cali por esa invitación, la cátedra Fidel Castro, y trata sobre el pensamiento de este grande de América, ¿no? Hacer un análisis desde el pensamiento de Fidel, que viene a través del pensamiento de José Martí y de los grandes pensadores latinoamericanos y mundiales que alimentaron lo que es la política, la cultura política y la trayectoria que se puede tener en torno al analizar el pensamiento de ese grande que fue Fidel. Un Fidel que entregó todo, además de la parte de la solidaridad, no entregó lo poco que tenía, sino lo mejor que tenía a los pueblos, y también hizo a su pueblo, pues un pueblo digno ahora mismo de merecer esta solidaridad. Muchas gracias, Julián. Quisiéramos hablar muchísimo más con usted. Gracias por compartir su experiencia con Pacífico Noticias. No, gracias a ustedes, gracias al Canal C, y esperamos volver en algún momento. Esperamos seguir ayudando a Cuba y también encontrarnos nosotros aquí para seguir construyendo país, para seguir construyendo Pacífico y para seguir construyendo la paz. Muchas gracias, Julián. El pueblo cubano espera la solidaridad de todos los latinoamericanos, incluidos los caleños, los bogotanos, todos los colombianos. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.